Bien, en la jornada de hoy, hacia la hora de la siesta, la sagrada siesta misionera, comenzarán las jornadas sobre derechos de los animales y el medio ambiente. Y la primera de las ponencias estará a cargo del doctor Gustavo Eduardo Abozo, y me pareció muy interesante el título mismo de esa ponencia porque parte de una paradoja, una de las herramientas más interesantes y estimulantes para pensar. El tema, la política criminal medioambiental argentina en peligro de extinción. Análisis de los proyectos de reforma. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Hola. ¿Cómo está usted? Buenos días, ¿cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias por la bienvenida y un gusto y un placer estar en esta provincia de Misiones, ¿no? Comencemos por esa paradoja que usted plantea, ¿no? La propia política que criminaliza los delitos medioambientales está en peligro de extinción. En esta provincia nuestra no es nada infrecuente, por citar solo uno de los ejemplos, el manejo desaprensivo de vehículos y por lo tanto la muerte de animales protegidos, muchos de ellos o en peligro de extinción en las rutas, ¿no? A pesar de la innumerable cantidad de carteles, penalizaciones, que al final nunca se cumplan, ¿no? Sí, el problema no es solo digamos, en el Estado provincial, sino en el Estado federal. Por lo general, el título es un título provocativo, porque lo que busca es reflexionar primero si efectivamente cuáles son los problemas que enfrenta hoy el derecho ambiental y específicamente al que yo me voy a dedicar hoy, hacia el derecho penal ambiental. ¿Por qué? Porque por lo general está muy arraigada en la conciencia ciudadana de que el derecho penal puede solucionar todo. En realidad, el derecho penal no soluciona nada. Si uno piensa por qué el derecho civil, el derecho ambiental, el derecho comercial, etcétera, cualquier rama del derecho no soluciona un problema, porque el derecho penal tiene una mejor vocación para resolver este tipo de problemas. Entonces, por un lado, lo que quiere el título señalar es que nosotros a nivel nacional no hay una política criminal ambiental clara, tenemos una diáspora normativa, tenemos leyes que atienden digamos, a pequeños componentes, pero que falta esa visión integral, esa cosmovisión ambiental. Entender que, por ejemplo, ya que estás hablando de ese tema, que si bien es necesario proteger al yaguareté, el yaguareté tiene una función dentro del ecosistema. Entonces, me parece que falta esa visión sistémica de ver que cada uno de los elementos abióticos y bióticos que integran el medio ambiente cumplen una función, y ahí la necesidad de protección. Si el derecho penal está llamado a proteger en primera línea al medio ambiente, yo creo que sí, pero lo que tenemos que evitar sobre todo es caer, digamos, en los errores pasados, de cuando queremos sancionar formas de criminalidad organizada, etcétera, una criminalidad especial, caer en una tipificación, en sancionar leyes y leyes, lo que es un neopunitivismo, y después eso queda en un derecho penal simbólico. ¿Qué significa esto? Que después la gente dice, bueno, pero no pasa absolutamente nada. Tenemos un sinnúmero de leyes, tenemos conformado e integrado un derecho penal ambiental, pero después vemos que incendios, que no hay un plan de incendios a nivel nacional, tenemos que hay la ley de humedales que se retrasa, tenemos una ley de glaciares que tardó varios años en ser sancionada, pero que todavía no cumple la función específica. Entonces esa disociación que existe entre lo normativo y lo social es lo que me parece que es lo que hay que atender en primer orden, en el sentido de buscar un derecho penal que sea eficiente y no otra herramienta boba, digamos, de tratar de, bueno, tenemos algo, pensamiento mágico, quédense tranquilos que el yaguareté va a estar protegido, porque ahí tenemos 25 leyes que lo protege, pero después vemos que el yaguareté sigue en peligro de extinción. Entonces, para evitar esa disociación, que es lo que pasa y es el reclamo de la ciudadanía, cuando dice, bueno, la justicia no funciona, las leyes penales no funcionan, etcétera. Entonces, la idea es traducir ese reclamo social que es justo y es válido en una respuesta normativa que sea eficiente. O sea, tratar de coordinar esas dos cosas que hoy en la realidad no se dan. Bien, usted utilizó una palabra que me parece que es muy interesante que nos detengamos un segundito allí, que es esto del punitivismo, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, de última uno, digamos, el contraventor termina pagando una multa, más de una vez una multa ínfima en cuanto al daño que ha generado y el impacto de ese daño, y ahí la cosa termina para la legislación más de una vez. Ahora, usted también planteaba allí la necesidad de articular esto y de encontrar una solución a esta especie de distancia que hay entre las normativas y el reclamo de lo social. Si, ¿por dónde, digamos, no alcanzaría entonces solamente el derecho? Habría que empezar a trabajar antes en lo social, en lo educativo,
para evitar que el delito o la contravención ocurra inicialmente. ¿Eso es muy complejo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo piensan ustedes desde su lugar? No, a ver, el derecho penal por sí solo no va a resolver nada, Sí, eso es lo que tiene que quedar claro. está claro. En cualquier área, pensá en cualquier área, medio ambiente, violencia de género, cualquier área que vos, digamos, lo asocies al derecho penal, el derecho penal hoy está cumpliendo una función meramente simbólica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos tenés que las especies siguen en vías de extinción, sigue la desertificación, sigue la deforestación. Entonces, bueno, es una normativa que parece muy robusta, pero después en la práctica no se aplica. ¿Por qué? Primero, yo creo que hay dos cosas que vos necesitas. Primero, una gestión de control. Acá lo que falla en la Argentina siempre fue el control. En cualquier área no hay control. Segundo, no hay gestión ambiental, por ende. Al no haber control no hay gestión ambiental. No hay, digamos, si bien en la población hay una conciencia ambiental, todavía no se traduce en un impulso político de tomar en serio esta cuestión, ¿no? Un poco lo que nos pasa siempre a los argentinos de siempre, digamos, ir pateando los problemas hacia adelante, ir tratando de resolver con alguna cuestión provisoria. Y lo que sí necesitas en todo es una política institucional a largo plazo. Eso significa que vos tenés que concientizar ya desde el colegio, o sea, que las empresas tengan conciencia ambiental, que la gente tenga conciencia ambiental, porque si la gente tiene conciencia ambiental, las empresas tienen conciencia ambiental y todos nosotros tenemos conciencia ambiental, en realidad el derecho penal, digamos, debería sancionar aquellos casos donde hay sujetos o empresas que se benefician ilícitamente. Recordemos que es todo el tema del medio ambiente, hay un beneficio económico, Claro. Más allá de la casa furtiva, etcétera. Pero el gran problema que vos tenés hoy en el tema de lo que es la deforestación, etcétera, es todo el aspecto económico. Entonces hay que apuntar a eso, hay que reconocer que este delito, como otros, tiene una naturaleza económica. Y en esa naturaleza económica es la que vos tenés que trabajar. Entonces hay un sinnúmero de controles, guías, etcétera, respecto de animales. También hay guías en otras provincias, por ejemplo, respecto de lo que son los bosques nativos. Pero yo creo que el tema de la concientización es lo más importante y la política institucional. Es decir, que desde arriba no digan, bueno, este es un problema que tiene que estar en la agenda política y tenemos que discutir sobre esto. Y eso no está, no aparece, digamos, en la agenda política, por ende se justifica que vos no tengas un derecho penal ambiental. O sea, no tenés en el Código Penal delitos ambientales. Tenés leyes dispersas que tienen 30, 40, 50 años y que no responden a la realidad de la sociedad, de los desafíos modernos que tiene esta sociedad. Uh-huh. Usted hablaba también, doctor, de un derecho penal ambiental eficiente. ¿Puede precisar un poco más y en todo caso cuáles son las propuestas en esa línea que se van a plantear hoy? Bueno, principalmente vos cuando haces una radiografía del problema que tenés, como yo lo denomino, vos tenés dos modelos a seguir. El modelo que se aplica hoy en día es el modelo del camión atmosférico. Vos tenés un problema ambiental, entonces sumás todos los recursos institucionales en castigar al propietario del camión atmosférico. Yo te pregunto, bueno, ¿pero eso resuelve el problema ambiental o es solamente punir? No, solamente punir porque después tenés el río, tenés que las grandes empresas contaminan, deforestan, etcétera. El camión ambiental lo puedes atender de manera contravencional. No es necesario llegar al derecho penal. Y el otro problema es que en el derecho en general, y específicamente cuando me refiero al derecho penal ambiental, no tenés una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y en el siglo, claramente que en el siglo XX, y más aún en el siglo XXI, el sujeto contaminador por excelencia es la empresa. Entonces vos tenés que el principal generador de pasivos ambientales no tiene una respuesta punitiva. Entonces yo te pregunto a vos tenés o la empresa, digamos, si hay un trabajador, un operario que realiza una deforestación prohibida o que realiza un vertido de residuos tóxicos en el río, ¿cómo actúa hoy? La Fiscalía investiga o el juez investiga al empleado, pero falta esa conciencia de empresa. Entonces la empresa, ¿qué hace? Lo puede echar incluso con justa causa, diciendo que cometió un delito. Claro. Y contrata otro operario que va a hacer idénticamente lo mismo. Entonces cuando la empresa no tiene conciencia ambiental y en lugar de conciencia ambiental opera una actitud criminógena, es decir, la empresa gana dinero contaminando, en lugar de poner el sistema de filtración o tener una gestión ambiental, etcétera. Entonces vos lo que necesitas es actuar sobre los grandes contaminadores, como pasa en cualquier actividad criminal. Vos necesitas actuar sobre los grandes contaminadores, y el gran contaminador es la empresa. Entonces vos tenés que actuar sobre eso, pero no tenés hoy en la herramienta jurídica, te falta esa forma de responsabilidad penal. Para hacer una última pregunta y quizá articular con otras ramas de la ciencia. Desde el punto de vista de la economía se habla mucho de la economía circular.
En la legislación europea hay ya muchísimos ejemplos de trazabilidad de un producto desde principio a fin, digamos, desde la fabricación hasta cómo se dispone el paquetito al final del recorrido del producto, todo responsabilidad de la empresa que produce. ¿Ese sería un camino posible? Yo creo que es un camino posible, no el único. O sea, es verdad que en distintos simposios y encuentros que he participado, por ejemplo en Europa, cierto tipo de madera, si vos no hay una trazabilidad de esa madera, de dónde viene, quién la produce, quién la distribuye, etcétera, si no es, digamos, deforestación, etcétera, no te la compras, se encierran mercados. Yo lo que digo es una posibilidad, pero también nosotros tenemos pasivos ambientales que no necesariamente son exportables. Imagínate, yo siempre comento lo que pasó en San Juan, en Valladero, con la contaminación del río Jayal, con el tema de la exploración del oro, ¿no? El uso de aguas que están contaminadas. Esos pasivos ambientales quedan. El problema es que el pasivo ambiental queda. Claro. Entonces, si la empresa no tiene, digamos, conciencia ambiental y no está llamada a reparar ese pasivo ambiental te queda a vos permanentemente. Claro que cuando vos le preguntás a los pobladores del lugar, ¿qué prefieren? ¿Tener una situación de desocupación o que la empresa les dé trabajo? Obviamente que van a elegir que la empresa les dé trabajo porque se ve lo inmediato y es razonable que así sea. Pero vos la política ambiental no la podés fijar desde esa base, sino que tenés que tener una mirada institucional, que es lo que está faltando. Entonces cada uno hace lo que le parece, y como acá en el tema ambiental hay distintas jurisdicciones, ¿no? Porque las provincias tienen son señoras o tienen el dominio sobre los recursos naturales. Acá la nación establece presupuestos mínimos a través del 41 de la Constitución, etcétera, leyes de general ambiental. O sea, vos tenés un contexto normativo, un consorcio normativo es amplio, pero el problema que siempre falta es el control. O sea, vos tenés después las quemas, lo que pasó en Corrientes, por ejemplo. Claro. Yo soy de la capital de Buenos Aires, pero no es ajeno. Fíjate las quemas hoy, para que vean una cuestión muy básica, hay quemas de pastizales, digamos, en todas las provincias, en el sur de la provincia de Entre Ríos, que afecta a Rosario y afecta a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo lo que es pasivo ambiental, contaminación, etcétera, no se circunscribe a un lugar determinado, sino que afecta, por lo general, a un número indeterminado de personas. No, estaba pensando en este ejemplo que usted daba de San Juan y esa paradoja, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Trabajo o un ambiente sano a futuro? Pensaba en ese catastrófico ejemplo de Brumadinho en Brasil, ¿no? La minera sí. Nunca cuidó, con incluso complicidad de supuestamente empresas veedoras internacionales de mucho prestigio, nunca cuidó esa represa y finalmente terminó destruyendo el pueblo al que le daba el trabajo. Es una cosa espantosa. Pero yo creo que el dilema, digamos, se tiene que resolver desde el punto de vista que vos necesitas una gestión ambiental y un control ambiental. ¿Es posible? Sí, porque, a ver, toda explotación claramente genera contaminación. Es imposible pensar que eso no genere contaminación. El tema es que es un control. Y el tema que no sea lo económico lo que priva. Porque si hablamos de lo económico, claramente que las partes pueden estar interesadas, pero la relación es claramente asimétrica. O sea, la empresa les puede ofrecer un buen sueldo, pero no se acerca ni siquiera a lo que gana, al beneficio económico que obtiene la empresa. Entonces, claro, uno de los que tiene que hacer es como dice la Constitución, una explotación sustentable en el tiempo, y aparte hay un dato que nosotros en cierta medida tenemos una posición de garante, porque nosotros tenemos que velar por el medio ambiente y la sustentabilidad de ese medio ambiente para generaciones futuras, algo que es, yo te diría, novedoso en cualquier área del derecho, ¿no? Que vos estés pensando en generaciones futuras. Por lo general uno piensa en el presente, no piensa en el futuro. Pero ahí el 41 de la Constitución marca un rumbo claro, un horizonte normativo claro, en el sentido que vos podés hacer una explotación, no significa que esto de tu país o la región tenga que quedar postergada, pero hacer una explotación racional. Y esa explotación racional significa que dure. O sea, más allá si generalmente si el recurso no es renovable, claramente que esto tiene un tiempo de consumo. Pero yo creo que desde el derecho penal, lo que el derecho penal puede hacer puede aportar su grano de arena, pero no se soluciona, y creo que la gente tiene que dar claro que nada se soluciona solamente con el derecho penal, porque el derecho penal generalmente actúa, digamos, sancionando, pero también puede actuar previniendo hechos delictivos, en este caso contaminaciones grandes. Pero yo creo que el control y la falta de corrupción, porque van de la mano, ¿no? Son primas hermanas,
control y falta de corrupción es lo que te puede posibilitar a vos tener una explotación racional de los medios o de los recursos naturales. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias a vos, gracias a todos y bueno, saludos a la audiencia. Charlamos con Gustavo Eduardo Abozo, abogado.